¿Cuánto tarda un niño de 4 años en entender que su madre no va a volver esta noche, ni la siguiente, ni la que sigue después de esa? Un niño de 4 años y su hermano de 2 se quedaron en esa casa con su padre, esperando. No hubo maletas ni despedida. Hubo una mujer que salió corriendo con la cara hinchada de golpes, sin poder cargar a nadie, porque quedarse un día más significaba arriesgarse a no volver a levantarse. Ella misma lo ha contado así, años después, sin suavizarlo, que era eso o los golpes delante de sus hijos, y que no tuvo otra alternativa. Pasarían 10 años antes de que esos 2 niños volvieran a vivir bajo el mismo techo que ella. Esta es Lupita D'Alessio, la voz que México aprendió a llorar en la radio, la mujer a la que le decían la leona dormida porque cuando cantaba, parecía que un animal enorme se desperezaba dentro de su pecho. Millones de personas conocen esa voz. Pocas conocen lo que esa misma mujer ha admitido, en entrevistas, en un programa de televisión, en su propia bioserie, que fue egoísta, que fue violenta, que abandonó a sus hijos por su carrera durante una década entera. Lo dijo ella misma, con su propia boca, en entrevistas, en televisión, más de una vez. Un número recorre esta historia sin que nadie repare en él la primera vez, y vuelve a aparecer más adelante con otro nombre y otro rostro. 10 años sin sus 2 hijos mayores. Y ese no fue el único 10 de su vida. Antes de que existiera esa casa con el padre y los 2 niños esperando, hubo 5 hombres distintos que pasaron por el nombre de esposo de Lupita D'Alessio, y cada uno de ellos dejó, en algún hijo suyo, una marca que ese hijo cargó después sin haberla pedido. Lo que no supo cuidar, lo terminó nombrando en voz alta. Eso es lo que va a hacer este relato, seguir, uno por uno, a esos 5 hombres, y a lo que su paso por la vida de Lupita le costó a cada uno de sus 3 hijos, porque el infierno que ella misma ha confesado no le pasó solo a ella, le pasó, primero y con más fuerza, a Jorge, a Ernesto y a César. Hubo una noche, años después de aquella huida, en la que la historia dio la vuelta completa sobre sí misma de la forma más cruel posible. La madre que una vez tuvo que dejar a sus hijos para no morir a golpes, terminó siendo ella quien le puso algo en la mano a uno de ellos, ya adulto, en mitad de una fiesta. Esa noche Jorge, su primer hijo, empezó a convulsionar en el suelo delante de ella. Ese instante parte en 2 la historia de esta familia, por encima del divorcio, de la fama, de cualquiera de los 5 matrimonios, y ahí es exactamente donde hay que empezar a mirar de cerca. Guadalupe Contreras Ramos nació en Tijuana el 10 de marzo de 1954. Su padre, Poncho D'Alessio, era músico y cantante, y de él tomó el apellido con el que el país entero terminaría conociéndola. Creció en una casa donde la música funcionaba como el idioma de todos los días, y desde niña entendió que cantar era también una forma de que la miraran, de existir un poco más fuerte de lo que existía en silencio. Esa necesidad temprana de ser vista dejó una marca larga. Siendo apenas una adolescente, encontró en un escenario y en un hombre mayor que ella la primera versión de un hogar propio. Ese hombre era Jorge Vargas, actor del cine de oro mexicano, 17 años mayor que ella. Se casaron en 1971, cuando Guadalupe tenía apenas 17 años recién cumplidos. Para el público de la época fue una boda más, entre una promesa joven y un actor ya establecido, la clase de nota que llenaba media página en las revistas de espectáculos y que nadie se detenía a cuestionar. Puertas adentro, según ha contado ella misma en distintas entrevistas, la convivencia se torció pronto, un carácter explosivo, celos que no distinguían entre el escenario y la casa, y una violencia que se agravó justo cuando la carrera de ella empezó a crecer más rápido que la de él. El quiebre definitivo llegó en 1978, cuando Lupita ganó el Festival OTI de la canción con el tema Como tú, y de un año a otro pasó de ser una cantante local a una figura que todo el continente reconocía. Esa misma fama que la convirtió en una de las voces más queridas de México fue, según ha reconocido ella misma, el detonante final de los golpes que la obligaron a huir.
El primero de los 3 hijos que tuvieron juntos murió a los pocos días de nacer, un dolor que la familia cargó en silencio durante años antes de que ella lo mencionara en público. Después llegaron Jorge y Ernesto, y fue con esos 2 niños pequeños todavía en casa, cuando el matrimonio llegó al punto que ella misma resume sin adornos: golpes delante de sus hijos o la puerta de salida. Eligió la puerta. Pero elegir la puerta, en ese momento exacto de su vida, significó dejar del otro lado a los 2 niños que más quería. Y ese es el primer vínculo que hay que mirar de cerca, lo que ese triunfo terminó costándole a Jorge y a Ernesto, antes de que ninguno de los 2 pudiera opinar al respecto. ¿Qué hace un niño de 14 años cuando descubre que le mintieron sobre algo tan grande como su propia madre? Según han contado los propios hermanos ya adultos, durante años su padre les hizo creer que Lupita no los buscaba, que se había desentendido de ellos sin más. Cuando finalmente supieron que eso no era del todo cierto, no se quedaron a procesarlo con calma. Corrieron hacia ella. Jorge saltó la barda del patio de su casa hacia el final de los años 80 y se fue a vivir con Lupita por su cuenta, sin permiso de nadie. 2 meses después, Ernesto, que entonces tenía 12 años, hizo exactamente lo mismo. Lo que esos 2 niños encontraron al otro lado de esa barda se parecía poco a la madre que habían imaginado durante 10 años. Una casa que había cambiado de dueño varias veces mientras ellos crecían en otra, nuevos apellidos entrando y saliendo del hogar, otro matrimonio ya roto, y pronto un hermano menor en camino que llevaría el apellido de un padre distinto al de ellos 2. Encontraron, también, una casa donde la droga ya circulaba con naturalidad, y en la que Jorge, todavía adolescente, la probó por primera vez, y duró 3 semanas. Jorge lo ha contado, ya adulto y con la voz quebrada, en una entrevista reciente, después de 10 años esperando vivir con su madre, después de saltar una barda para conseguirlo, la convivencia bajo el mismo techo apenas alcanzó 21 días antes de que Lupita les preguntara a los 2 hermanos si preferían estudiar en Suiza. Ellos se resistieron. Ella ofreció Canadá como alternativa, y a Canadá los mandó, a un internado, con 13 años. Jorge cargó esa decisión durante años como un rechazo más, uno adicional a la lista que ya llevaba. Con el tiempo, sin embargo, la ha resignificado en público. Hoy dice, entre lágrimas, que ese internado terminó siendo el mejor regalo que su madre le hizo, y que le agradece con toda el alma haberlo mandado a Canadá, porque le cambió la vida entera. La misma decisión que a los 13 años sintió como un segundo abandono se convirtió, décadas después, en el ejemplo que él mismo usa para explicar cómo se puede perdonar algo sin dejar de nombrar, primero, cuánto dolió. Antes de ese hermano menor, hubo, en medio, 2 hombres que explican por qué esa casa cambió tantas veces de forma. Al salir del matrimonio con Jorge Vargas, Lupita se enamoró del futbolista chileno Carlos Reynoso. Estuvieron juntos 5 años, sin boda, y la relación terminó, según cuentan las crónicas de espectáculos, de forma relativamente serena. Pero la separación de Reynoso le dolió lo bastante como para llevarla directo al siguiente hombre por la razón equivocada. Ella misma lo ha reconocido en entrevista, sin necesidad de que nadie se lo sonsacara. Se casó con el futbolista uruguayo Julio Canessa por despecho, para olvidar a Reynoso, sabiendo desde el principio que no lo amaba. Duraron poco más de 1 año juntos. Ella misma diría después que lamentaba haberlo lastimado, porque la boda respondía a no querer quedarse sola con el dolor de la ruptura anterior, no a ningún sentimiento real hacia él. Años después se reencontraron por azar en un antro de Acapulco, y él, sin rencor, le dijo que aquello ya había quedado atrás. Esa boda por despecho no tuvo hijos, pero sí tuvo testigos, 2 adolescentes que estaban aprendiendo, en tiempo real, que en esa casa un matrimonio podía nacer del dolor de otro y durar apenas 14 meses. Casi enseguida llegó el siguiente nombre, Héctor Jorge Ruiz, el cantante argentino conocido en los escenarios como Sabú, a quien conoció durante un evento promocional en un antro de Texas. Se casaron hacia mediados de esa misma década,
Sabú fundó su propia compañía, Sabú Producciones, y se convirtió a la vez en esposo y representante, produciéndole el álbum Soy Auténtica y Punto, el que muchos señalan todavía hoy como el mejor de su carrera. Fue, según las mismas crónicas, de los matrimonios menos tormentosos de toda su vida, y también, por eso mismo, el que más tiempo le robó a la maternidad de otra manera, sin violencia y sin huida, con el propio marido manejando la agenda, las giras, los compromisos que la sacaban de casa. Jorge y Ernesto, que llevaban una década esperando recuperar a su madre, la recuperaron a medias, presente en la casa, pero administrada por contrato. Cabe pensar que esa sucesión de hombres, cada uno resolviendo una soledad distinta de Lupita, ninguno resolviendo la de sus hijos, fue precisamente lo que empujó a Jorge, el mayor de los dos varones de aquel primer matrimonio, hacia el lugar donde terminaría años después. Las crónicas describen su vida adulta con una frase que no deja demasiado espacio para la duda, una vida de excesos que lo llevó, más de una vez, cerca de la muerte. Nadie ha puesto fecha exacta al momento en que Jorge empezó a consumir por su cuenta, pero el patrón que su propia madre reconoció en sí misma, evadir en vez de quedarse quieto con el dolor, es el mismo que su hijo terminó repitiendo, con las mismas sustancias, en la misma casa donde había crecido esperándola. Lo que no supo cuidar, lo terminó nombrando en voz alta, y lo que no logró frenar en sí misma durante 20 años de consumo diario, terminó por transmitirlo, sin proponérselo, al hijo que más tiempo había pasado esperando que ella estuviera presente. Esa transmisión, de una adicción de madre a un hijo que ya cargaba una herida de abandono, es el hilo que conecta cada uno de los 5 matrimonios, con lo que estaba a punto de pasar en una fiesta cualquiera, ya con los 3 hijos adultos, cuando la distancia entre madre e hijo se redujo a 0 de la peor manera posible. Porque para entonces ya existía el tercero de los hijos. César había nacido en 1990, del matrimonio con el músico José César Gómez, que duró de 1989 a 1993. A diferencia de sus 2 hermanos mayores, César sí creció con su madre presente desde el principio. Pero presente no siempre significa protegido. Para cuando César era un niño, la cocaína ya llevaba años instalada en la rutina diaria de Lupita, y un hijo que crece viendo eso normalizado carga una versión distinta, más silenciosa, de la misma herencia que sus hermanos cargaron por ausencia. 3 hijos, 3 padres distintos, y una sola marca repetida de 3 formas, la de Jorge y Ernesto, que aprendieron a sobrevivir sin ella, la de César, que aprendió a convivir con lo que ella no lograba dejar. El 5.º matrimonio todavía no había llegado. Faltaba el más joven de sus esposos, el más breve, y el que terminaría de exponer ante el país entero lo sola que se sentía Lupita incluso rodeada de 3 hijos ya crecidos. El 5.º nombre llegó en 2001, cuando sus 3 hijos ya eran adultos, y la casa, por primera vez en décadas, se había quedado sin niños que cuidar. Se llamaba Christian Rosen, era mucho más joven que ella, y la boda duró, según las versiones que circularon entonces, apenas 7 meses. Ella misma explicó después, en una entrevista con el periodista Jordi Rosado, la razón exacta por la que llegó a ese matrimonio. No quería estar sola. Rosen, por su parte, contaría con los años que se casó por conveniencia, que nunca sintió nada parecido al amor por ella. Entre las 2 versiones hay algo en lo que ambas coinciden sin proponérselo. Ninguno de los 2 describe esa boda como un acto de amor. La describen como una transacción entre 2 personas que necesitaban algo del otro, y ese algo no era compañía verdadera. El matrimonio terminó en un pleito público. Ella lo acusó de haberle ocultado su orientación sexual, y él la demandó a su vez por daño moral. Años después, la propia bioserie de Televisa reconstruyó ese episodio con un actor, Fabián Moura, interpretando a Rosen frente a las cámaras que ninguno de los 2 había podido controlar mientras la historia ocurría de verdad. ¿Por qué una mujer con 3 hijos criados,
una carrera consolidada y un país entero que la admiraba, llegaría a casarse por no quedarse sola. La respuesta empieza a asomar si se mira lo que estaba pasando, en paralelo, dentro de su cuerpo. Para esos años la cocaína se había convertido, según ha contado ella misma sin rodeos, en un consumo diario que se sostuvo durante 20 años completos. 5 gramos al día, en los peores tramos, una cifra que, dicha así, suena casi abstracta, hasta que se traduce en lo que realmente describe: una mujer que necesitaba evadirse de estar sola con lo que sentía, tanto que llenaba cada hora del día con algo que se lo impidiera. Ella lo resumió después con una franqueza que pocos artistas se permiten en público, que se trataba de evadir el hecho de no querer aceptar que estaba sola, de no querer que nadie la viera, de dejar trabajos colgados con tal de seguir la fiesta. Y aquí es donde el patrón que empezó con Jorge Vargas en 1971 termina de cerrar el círculo con sus propios hijos, 30 años después. Porque una madre que llena su soledad con drogas y matrimonios de conveniencia no lo hace en el vacío, lo hace delante de 3 hijos que ya son adultos, que la visitan, que la acompañan en fiestas familiares donde la cocaína circula con la misma naturalidad que el café. Jorge y Ernesto, los mismos 2 niños que una vez esperaron una década a que ella volviera, ahora eran hombres jóvenes compartiendo mesa con la madre que finalmente habían recuperado. Y esa mesa, en más de una ocasión, tenía droga encima. ¿Sabía el público mientras la aplaudía de pie en cada concierto lo que pasaba en las reuniones familiares de Lupita D'Alessio? No. Lo que veía México en esos años era a la leona dormida llenando teatros, repitiendo entrevistas donde hablaba de fe y de superación, construyendo la imagen de mujer fuerte que se levanta sola. Esa imagen no era falsa del todo. Ella sí se levantaba, sí seguía trabajando, sí sostenía una carrera que otros artistas envidiaban, pero corría en paralelo a otra vida, mucho más pequeña y mucho más oscura, que solo conocían quienes entraban a su casa. La prensa de espectáculos, mientras tanto, catalogaba a los hombres que pasaban por la vida de su madre con adjetivos que un hijo adolescente no debería tener que leer sobre la gente que entra y sale de su propia casa. Uno señalado como golpeador, otro como parrandero, otro más envuelto en rumores sobre su orientación que terminaron en juicio. Jorge, Ernesto y César crecieron leyendo esos titulares al mismo tiempo que el resto del país, sobre su propia familia, en las mismas revistas que cualquiera podía comprar en un puesto de periódicos. Ernesto fue, de los 3 hijos, el que más pronto empezó a cargar con el peso de sostener las 2 versiones al mismo tiempo. Ya adulto, convertido en actor y cantante por derecho propio, tenía que aparecer en programas de espectáculos, defendiendo a su madre de rumores, mientras en privado era testigo directo de consumos que duraban días enteros. Es posible que esa doble vida, defenderla en público, temer por ella en privado, fuera la razón por la que terminó siendo, años más tarde, la única voz capaz de convencerla de pedir ayuda. Pero antes de que eso ocurriera, la situación tenía que llegar a un punto sin retorno. César, el menor, vivía una versión distinta del mismo problema. Nacido ya dentro del consumo diario de su madre, para él la droga en casa era, sencillamente, el paisaje normal de la infancia, algo que estaba ahí, como el mueble de la sala, sin que nadie se lo explicara ni él supiera todavía que en otras casas eso no pasaba. Cabe pensar que esa naturalización temprana le costó, de adulto, un tipo de daño distinto al de sus hermanos, crecer sin saber, hasta mucho después, que lo que veía en casa era, para cualquier otro niño, motivo de escándalo. Los 3 hermanos, cada uno con su propia herida y su propio padre, coincidían sin embargo en el mismo punto de fuga, la droga de su madre. Y ese punto de fuga estaba a punto de convertirse en una fiesta cualquiera, en la escena que ninguno de los 3 podría borrar después. La fiesta de la que habla Lupita D'Alessio, en la entrevista con Jordi Rosado donde por fin lo contó completo, no tenía nada de especial al principio. Había música, había gente conocida, había cocaína circulando de mano en mano como llevaba circulando años en su vida. Jorge estaba ahí, ya adulto,
compartiendo con su madre algo que ningún hijo debería compartir con la suya. Y en algún momento de esa noche, Lupita cruzó una línea que ella misma describe, todavía hoy, con la voz quebrada. Dejó de ser madre por un instante y se convirtió en la persona que le ofreció la droga a su propio hijo. Jorge empezó a convulsionar en el suelo. Ernesto, que estaba presente, lo resumió después con una frase que no necesita ningún adorno para doler. Nos drogábamos con mi mamá. A mi hermano lo tuvimos que reanimar. No hay una versión de espectáculo que suavice esa frase. La dijo el propio hijo, sobre su propia madre, sobre su propio hermano, en una entrevista pública que cualquiera puede encontrar hoy. Jorge mismo ha vuelto a contar ese momento, ya en 2026, en el escenario del programa Juego de Voces, donde compitió contra su propio hermano. Rompió en llanto al recordarlo. Alguna vez morí, literalmente. Dejé de respirar, y fue mi hermano Ernesto quien me rescató. No lo reanimó un paramédico ni una ambulancia que tardara en llegar. Lo reanimó Ernesto, cantándole, el mismo hermano con el que había saltado una barda años atrás para llegar hasta la casa de esa misma madre. Aquí vuelve el número que abrió este relato, pegado por fin a su explicación completa. 10 años sin ver a sus hijos, de niños, porque quedarse significaba morir a golpes. Y ahora, 30 años después de aquella huida, el mismo hijo que una vez esperó 10 años a que su madre volviera, era el que convulsionaba en el suelo por algo que ella misma le había dado. El niño que sobrevivió a la ausencia de su madre estuvo a punto de no sobrevivir a su presencia. Esa noche concreta, con ese hijo concreto, tirado en ese suelo concreto, completa la vuelta que esta historia necesitaba mostrar, por encima del divorcio de 1986 con Jorge Vargas y de cualquiera de los otros 4 matrimonios. Lupita ha dicho que ese episodio la marcó para siempre. Pero el fondo del pozo, según ha contado ella misma, todavía tardó un poco más en llegar, y llegó otra vez de la mano de Ernesto, sin que él estuviera presente esta vez. Una noche, rodeada de drogas, ya acercándose a la heroína con jeringas sobre la mesa, encendió el televisor y ahí estaba su hijo, compitiendo en el programa, cantando por un sueño, cantando frente a millones de espectadores, mientras ella se hundía en privado. Fue en ese instante, ha contado, cuando retó a Dios de la forma más directa que se le ocurrió. Si es cierto que vives, entonces tómame de la mano. Un pastor la ayudó después de esa noche. Hubo recaídas, ella misma lo reconoce, antes de que la ayuda terminara de sostenerse. Y entre esas recaídas y el momento en que por fin se sostuvo, se internó en un centro de rehabilitación en Guatemala durante 45 días. Ahí, después de 20 años de consumo diario, dejó la cocaína. Pero salir limpia de un centro de rehabilitación no borra automáticamente 10 años de ausencia infantil ni una noche de convulsiones en el suelo. Lupita ha contado que, al volver de Guatemala, esperaba encontrar a sus 3 hijos en el aeropuerto. Ninguno de los 3, ni Jorge, ni Ernesto, ni César, fue a recibirla. Habían pasado por demasiado como para presentarse ahí solo porque ella hubiera completado un programa de 45 días. La desconfianza, según ha reconocido ella misma, tardó bastante más que eso en empezar a moverse. Se movió, primero, con Jorge. Lo que no supo cuidar, lo terminó nombrando en voz alta. Se lo dijo de rodillas, pidiéndole perdón por el mal ejemplo que le había dado durante toda su vida, en una escena que ella misma contó después en entrevista, sin ninguna cámara grabando el momento en que ocurrió. Con Ernesto, el hijo que había terminado de inclinar la balanza hacia la rehabilitación, el gesto fue todavía más literal. Lupita ha contado que llegó a la casa que él tenía rentada, se arrodilló frente a él y le pidió que no dijera nada, que la dejara hacerlo a su manera. Le lavó los pies, uno por uno, y le dio un beso en cada uno antes de decirle: «Perdóname, hijo, por haberte lastimado tanto». Ernesto, según su propio relato, le respondió que no tenía nada que perdonarle. Ella insistió en que sí, en que le había hecho mucho daño. Él terminó por levantarse y abrazarla.
Impulsada por ese mismo hijo, Lupita se acercó a la fe cristiana en los años siguientes, y esa fe terminó ocupando el espacio que antes ocupaba la droga. No lo cuenta como una conversión instantánea. Describe recaídas, dudas, la tarea de reconstruir una rutina entera alrededor de otra cosa, que no fuera la sustancia. El pastor que la recibió aquella noche frente al televisor se convirtió, con los años, en un acompañamiento constante, y la oración terminó ocupando las mismas horas del día que antes llenaba con la fiesta. Hoy se define en público como una mujer consagrada a su fe, y ha dicho, en más de una entrevista, que no piensa volver a ese pasado por nada. Es un giro que encaja con el resto de lo que ya se ha contado aquí. La misma mujer que evadía el dolor con sustancias aprendió, ya mayor, a nombrarlo en voz alta en lugar de taparlo. La fe, a diferencia de la cocaína, no le exige escapar de nada, solo sostenerlo, con otro nombre. Hoy, cuando Lupita D'Alessio cuenta esta historia en entrevistas, en su propia bioserie, en programas que reviven su vida completa, la cuenta con la voz de alguien que sabe exactamente cuánto costó y a quién le costó primero. Ese primero tiene 3 nombres: Jorge, Ernesto y César. Hay una fecha que conviene precisar, porque el cruce de 2 hechos en el mismo año no lo inventó ningún guionista. En 2009, en el programa Don Francisco Presenta, Lupita D'Alessio pronunció la confesión más dura que había hecho hasta entonces sobre sí misma como madre. Fui una mujer egoísta, altanera y violenta, dedicada a mí misma, y abandoné a mis hijos, Jorge y Ernesto, con su padre, por mi música. Ese mismo año, en noviembre, murió Jorge Vargas, el hombre del que había tenido que huir casi 4 décadas antes, a los 68 años, por complicaciones de un cáncer de colon. El padre que se quedó con los niños y la madre que confesó haberlos dejado cerraron, casi al mismo tiempo, 2 capítulos distintos de la misma historia, sin que ninguno de los dos llegara a saldar cuentas con el otro en vida. 8 años después de esa confesión en televisión, Televisa llevó la vida de Lupita D'Alessio a una bioserie completa. Hoy voy a cambiar, con Gabriela Roel y Mariana Torres interpretándola en 2 épocas distintas, narrada por la propia Lupita. La producción cubría su historia desde los inicios de su carrera hasta el momento en que, según la propia cadena lo resumió, tuvo que dejarlo todo por las drogas. Prestar su propia voz para narrar esa caída, frente a millones de televidentes, es un gesto que pocos artistas mexicanos de su generación se han atrevido a hacer sobre su propia adicción y su propia maternidad rota. Lo que no supo cuidar lo terminó nombrando en voz alta, esta vez con su propio nombre en los créditos de apertura. Y esa disposición a contarlo todo no se quedó en la televisión de 2017. En 2021 volvió a hablar del tema, esta vez con lágrimas visibles, en la entrevista con Jordi Rosado donde detalló la noche de la convulsión de Jorge. En 2022 repitió partes de la historia en El Heraldo de México, incluyendo la frase que resume lo que le costó dejar la droga, que su familia dejó de quererla ver durante un tiempo, aunque ella ya se hubiera alejado de las drogas. El perdón, cuando llegó, se lo ganó despacio, entrevista tras entrevista, año tras año. No todos los hijos avalan cada detalle de esa versión televisada. Jorge, el mismo que saltó la barda y el mismo al que su madre le pidió perdón de rodillas, ha dicho en entrevista que la bioserie quedó un poco llevada al extremo, porque contar una vida entera en 21 capítulos obliga a exagerar personajes y momentos. Pidió de hecho que la producción se enfocara solo en su madre, y participó apenas en un par de entrevistas con los productores, a diferencia de Ernesto, mucho más involucrado en el proyecto. Esa distancia de Jorge frente a las cámaras, incluso dentro de la propia reconciliación familiar, es un recordatorio de que el perdón no llegó igual ni al mismo ritmo para los 3 hermanos. Hoy, en 2026, Lupita D'Alessio tiene 72 años y ya anunció que este será su último año sobre un escenario. El 14 de noviembre, en la Arena Guadalajara, dará el concierto con el que se retira definitivamente de la música.
En marzo tuvo que ser hospitalizada por complicaciones respiratorias y desde entonces vive instalada en Cancún, más cerca del mar que de los escenarios que llenó durante medio siglo. Ya dejó escrita su última voluntad. Quiere que la cremen y que esparzan sus cenizas con pétalos de flores blancas, desde un yate, frente a esa misma costa. Y quiere que sea Ernesto quien se encargue de cumplirlo. Que sea justamente Ernesto el elegido para esa tarea pesa como un detalle que ninguna crónica de espectáculos debería pasar por alto. Es el mismo hijo al que una vez dejó con su padre, siendo apenas un bebé de 1 año. Es el mismo hijo cuya sola existencia, ya adulto y con ganas de tener familia propia, la empujó a internarse en Guatemala. Es el hijo que, con una frase de 9 palabras dicha a un periodista, resumió mejor que nadie lo que esta familia vivió por dentro, mientras el país solo veía a la leona dormida en un escenario. De todos los lugares posibles a los que pudo haber llegado esa relación después de tanto daño, llegó a este, un hijo abandonado de niño, convertido en el hombre en quien su madre confía para cerrar su vida entera. Los 3 hijos, hoy adultos, encontraron cada uno su propio lugar lejos de aquella casa de la barda saltada y las fiestas con droga encima. Jorge formó, en 2007, su propia banda, Matute, y sigue haciendo música desde entonces. Ernesto se convirtió en el más reconocido de los 3, actor, cantante, protagonista de telenovelas como Salomé, Bajo la misma piel, Aprendiendo a amar y Lo blanco y lo negro, y además estudió Derecho y llegó a ser diputado federal, un oficio que exige justo lo que él no tuvo de niño: reglas claras y alguien presente para hacerlas cumplir. Ese giro no fue casual. A juzgar por el propio camino que lo llevó ahí, pasó de crecer sin supervisión, con un padre que lo mantuvo alejado de su madre y una madre en pleno consumo cuando por fin lo recuperó, a legislador dentro del Congreso mexicano, afiliado al partido Encuentro Social, revisando y votando las mismas normas que en su infancia nadie se ocupó de hacer cumplir. Una curul en San Lázaro es, de todos los oficios posibles, el más alejado que existe de aquella casa donde saltó una barda para escapar. El niño que aprendió, a fuerza de ausencias, que las reglas se doblaban según conviniera, terminó convertido en el adulto que ayuda a escribirlas. César, el menor, compone y canta en clubes nocturnos de la Ciudad de México y ha sido parte del grupo Renza Music. Ninguno de los 3 construyó su vida adulta desde la comodidad. La construyeron desde lo que sí tuvieron, tarde pero al final, una madre dispuesta a decir en voz alta, frente a cámaras y micrófonos, lo que les había hecho. Este mismo año, Jorge y Ernesto compartieron escenario como rivales en el programa Juego de Voces. En una de las dinámicas, Jorge le cantó a su hermano el tema Amigo, y ahí, en vivo, contó otra vez la noche en que dejó de respirar, y Ernesto lo trajo de vuelta cantándole. Los 2 terminaron llorando frente a las cámaras. 2 hombres adultos, los mismos que de niños saltaron por separado esa barda con meses de diferencia, subidos juntos a contar en público la misma historia que antes solo se contaba puertas adentro. Aquellos nietos que Lupita quería conocer despierta, la razón por la que finalmente pidió ayuda, hoy suman 9. El más reciente, Ander, hijo de César, nació en diciembre de 2024. Entre los 9 hay una nieta, Sara María, hija de Ernesto, que heredó la voz de la familia y que ya se ha subido a cantar a dueto con su abuela frente al público. La misma garganta que una vez sirvió para llenar estadios mientras sus propios hijos crecían con otro apellido y otro techo, hoy comparte escenario con la generación que ella estuvo a punto de no llegar a conocer. Ni siquiera hoy, con 72 años y un retiro ya anunciado, Lupita ha dejado de meterse en la vida de sus hijos adultos. En abril de este año, en medio de una crisis matrimonial de Jorge con su pareja, Marichelo, lanzó un mensaje que nadie le pidió y que ella publicó de todas formas: no te saben amar. Sigue siendo la misma mujer que interviene sin que se lo pregunten, solo que ahora esa costumbre suya se dirige a proteger a un hijo, no a evadir su propio dolor detrás de un matrimonio nuevo. 5 hombres pasaron por el nombre de esposo de Lupita D'Alessio,
3 hijos cargaron, cada uno a su manera, lo que esos 5 hombres y la mujer que los eligió dejaron a su paso. Lo que no supo cuidar, lo terminó nombrando en voz alta, y esa confesión, repetida en televisión, en bioserie, en entrevista tras entrevista durante 15 años, es lo único que ninguno de sus 5 maridos llegó a darle: la oportunidad de que sus hijos, ya adultos, decidieran perdonarla con los ojos abiertos. Hay otro cantante de esa misma generación dorada, todavía vivo, al que también le tocó ver a una hija suya subirse a un templete, frente a cámaras, para reclamarle en público lo mismo que los hijos de Lupita reclamaron alguna vez. Su carrera, igual que la de ella, se construyó cantándole al amor sin condiciones, y sus propias hijas terminaron usando, en público, una palabra tan dura como la que Ernesto usó alguna vez para describir lo que vivió con su madre. La diferencia es que él, hasta el día de hoy, no ha pronunciado en ningún escenario la palabra que ella sí encontró de rodillas y también lavando unos pies. Esa palabra que le sigue faltando a él es quizás la puerta por la que conviene entrar a su historia a continuación.